Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covado en Galacruz. Esto es Finanzas.com en la sesión del 27 de enero. Inversores, bienvenidos. Joaquín y yo os estábamos esperando. Joaquín, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. ¿Qué tal? Muchas gracias. Joaquín Robles, como sabéis, es analista de XTB. ¿Cuál ha sido vuestra reacción a la Fed? Porque si habéis seguido la corriente mayoritaria del de los inversores, parece que estaba todo descontado y que el discurso de ayer de Powell nos lo podíamos haber ahorrado. Desde luego, yo creo que el mayor miedo era ver cuál iba a ser la postura de la Reserva Federal sobre la reducción del balance, ¿no? De 8,8 billones de dólares que mantiene. Los inversores ya han visto que la inflación era muy elevada, 7%, máximos de las últimas 4 décadas, ya se descontaban 4 subidas de los tipos de interés. Ahora parece que se empieza a descontar algo más, la posibilidad de que sean 5. Powell ya ha advertido de que incluso que no nos extrañe ver una subida en cada una de las reuniones que restan, que son 7. Entonces, bueno, a partir de aquí yo creo que los inversores han dicho, vale, creemos que podemos manejar unos tipos más altos, podemos acabar el año en 1,25, 1,50, históricamente siguen siendo tipos de interés bajos y bueno, y las empresas siguen sólidas, ¿no? Estamos viendo la temporada de resultados empresariales, el S&P 500 ya han presentado creo que el 30 y pico por ciento, de media más de un 20% de mejora a los beneficios y yo creo que a eso se agarra el mercado, ¿no? Hemos visto una volatilidad que era muy normal teniendo el contexto del que veníamos, ¿no? Sí. El año pasado prácticamente no hubo caídas. ¿Veis a Lagarde aguantando un año como expresó antes de Navidad, de que durante el 2022 nos proponía un horizonte sin subida de tipos, pero después de este sí, quizá ayer no, pero sí de estos mensajes más agresivos de lo que se esperaban después del verano de la Fed, puede aguantar el pulso el BCE de 5 subidas de tipos en Estados Unidos? Va a depender de la evolución de la inflación, ¿no? Aquí no ha sido tan alta, es un 5%, en Estados Unidos sí que es un 7%, luego lo que también se escuda Lagarde es que aquí la recuperación no ha sido tan fuerte como en Estados Unidos, por eso no quiere subir los tipos de interés, pero es que va a tener la presión de la Reserva Federal con 5 subidas y del Banco de Inglaterra con 4 subidas, que la semana que viene se espera una. Yo creo que sí que lo puede aguantar, sinceramente, ¿no? Vamos a ver las próximas reuniones. Yo creo que para tratar de lanzar un mensaje de endurecimiento va a subir los tipos de depósito 10 puntos básicos al 0,40, va a tener repercusiones, sobre todo en indicadores como el Euribor, y a partir de ahí veremos si de verdad en el segundo semestre hay una cierta estabilización de la inflación, ¿no? Vamos, si te parece, a otro foco. Esta semana, bueno, empezábamos fijándonos en Ucrania, luego nos hemos vuelto a fijar en el Banco Central estadounidense, volvemos a fijarnos en Ucrania. ¿Descontáis? Parecerá una broma, pero te pregunto, ¿descontáis más volatilidad a corto plazo de la que ya hay? Podría haber mucha más, ¿no? Sí, ahora mismo los mercados lo que han hecho es descontar algún tipo de intervención pacífica. En el caso de que las posturas se enrocaran y hubiera algún tipo de intervención militar, la volatilidad va a ser mucho mayor. Solo que yo lo que creo es que el mercado lo que piensa es que va a haber algún tipo de solución diplomática. Este es un catalizador negativo que vamos a tener aquí durante las próximas semanas. Ayer Washington enviaba una nueva propuesta a Rusia, parece que muy lejos, ¿no?, de los términos que quería Putin, y así va a estar, ¿no?, durante las próximas semanas. Los grandes perjudicados, bueno, pues la energía, ¿no?, sobre todo el tema de gas y petróleo lo estamos viendo en las últimas sesiones. Joaquín, sabes que la revista Inversión esta semana propone un número para preparar las carteras por si nos vamos a unos escenarios de escalada mayor de los que está habiendo. ¿Cuáles serían vuestras pistas si llegamos a esos escenarios que pasen, desgraciadamente, del intercambio de 4 sanciones económicas? Bueno, la primera opción siempre es la más drástica, ¿no? Es reducir exposición, estar en liquidez, siempre es una buena opción, quedarse a la expectativa, lo hemos visto esta semana, ¿no?, con las caídas del lunes. Otra opción es tratar de cubrir la cartera, ver cuál es tu exposición, buscar a lo mejor algún producto tipo CFD, ETF que te permita ponerte corto y cubrirte ese periodo de volatilidad. Y a lo mejor es otra opción ir llevando, ¿no?, tu cartera hacia activos menos volátiles, ¿no?, como a lo mejor el MSCI World, ¿no?, que al final ves los últimos 20 años solo ha tenido 2 años de caída. Unos países a veces compensan, ¿no?, las caídas de otros y se suele comportar muy bien en estos periodos de volatilidad. Joaquín, luego te preguntaré por el petróleo para ser un poco ordenados. Me gustaría avanzar hacia los resultados que hemos conocido hoy de Banco Sabadell, que por otro lado,
junto con la intención, ¿no?, con un escenario de mayores subidas de tipos, ha permitido a la banca pues, proteger al IBEX de las decisiones de la FED, de esta correlación con Estados Unidos. ¿Qué es lo que os ha gustado y qué es lo que no os ha gustado de los resultados del Banco Sabadell? Bueno, a nosotros lo que nos ha gustado desde luego es que vuelva a los beneficios. Ha cerrado el 2021 con 530 millones de beneficios cuando venía de un 2020 en los que solo presentó 2 millones de beneficio. Esto sobre todo impulsado, ¿no?, por su filial británica, que hasta los últimos trimestres había sido un lastre y ha representado. ¿Nos tranquiliza, por tanto, que TSB sea un catalizador ya de beneficios? Desde luego que sí, primero porque ayuda a la cuenta de resultados y después también porque se hace más atractiva a su venta. Creo que es la quinta o la sexta entidad, ¿no?, por volumen en Reino Unido, por lo que sí que es representativa y luego también puede dar valor a la compañía Sabadell en el caso de que quiera participar en algún otro tipo de operación financiera. Y luego yo creo que, resumiendo, es lo mismo que le está pasando al resto de entidades españolas. Aumento en la tasa de intereses, en el margen de intereses, aumento también de los ingresos por comisiones. Obviamente este año vienes y reduces muchísimo provisiones, creo que en el caso de Sabadell más de un 40%, porque la tasa de morosidad sigue en unos niveles muy muy bajos. Yo creo que nadie esperaba unos niveles como estos de 3,5, 3,6%. Y luego el plan estratégico, ¿no? Hubo cambios en la cúpula directiva, está habiendo mucho ahorro de costes, un camino más hacia la digitalización. Estamos viendo también cómo avanzan las negociaciones para recortar plantilla, que es un poco lo que se le acusaba, ¿no?, a Sabadell en 2020, cuando fue el banco que más cayó, cerca de un 90%, que si tenía la plantilla más envejecida, que si no tenía nada en materia de digitalización, que si la mayor parte de su negocio se centraba en crédito a pymes y podía tener problemas, ¿no?, en este sentido durante la pandemia. Y yo creo que al final ha ido sacando de esas debilidades ciertas fortalezas y bueno, lo tenemos otra vez, ¿no?, en ese entorno de 0,67, 0,68, cerca de los máximos anuales del año pasado, recuperando gran parte de la caída. Y veremos, ¿no?, cómo son los próximos resultados. Señalabas, me parece interesante porque señalabas que una de las últimas, de hecho la última gran batalla que ha tenido que resolver la banca, no solo el Sabadell, sino en general toda la banca, ha sido la de los costes. Te pregunto por la próxima, ¿puede ser esta la de la rentabilidad? Desde luego que sí. Hay estudios, ¿no?, que puedes ver, ¿no?, cómo simplemente con una subida de un cuarto de punto en los tipos de interés, cómo impacta positivamente a la banca, ¿no? Y es enorme, ¿no?, porque al final manejan unos volúmenes de créditos inmensos y ya solo en el mercado hipotecario, con las hipotecas a tipo variable, el impacto positivo que tienen es muy grande, ¿no? Y vamos a verlo, solo que también cómo va a ser de rápido. Es que llevamos en Europa más de 10 años sin subir los tipos de interés, no lo vamos a hacer a la velocidad que en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor estos bancos tipo Sabadell, Caixa, Bankinter, que las posiciones sobre todo aquí en Europa, aquí en España, lo van a tener más complicado, pero desde luego van a ir poco a poco mejorando sus cuentas. Una fuente me contaba el otro día que ese cuarto de punto de subida de tipos de interés supondría un beneficio conjunto para la banca, un beneficio conjunto agregado para la banca española de 1.350 millones de euros, por ejemplo. Exactamente, eran datos que realmente no me acordaba, pero que los había visto, ¿no? Y imagínate, ¿no? Vamos, te pregunto por un valor que sigue flaqueando, que es IAG. Me apunta José Jiménez, nuestro productor, que hemos identificado 3 aspectos para que incrementen la presión bajista, que incrementarían la presión bajista, que es la fuerte volatilidad que mueve al valor, el riesgo de la ampliación de capital para recomponer el balance. Y nos señala también nuestro director de análisis, Josep Codina, que hay un aspecto muy complicado desde el punto de vista técnico. ¿Compartís esta visión? Sí, desde luego que sí, pero también nos centramos, ¿no?, en el aspecto un poco macro, ¿no?, que rodea a la compañía. Al final hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? 2020 se paraliza la actividad aérea, 6.000 millones de pérdidas. En 2021 no logras frenar las pérdidas, 2.700 millones de pérdidas. Veremos, ¿no?, cuando salgan los resultados, pero aproximadamente se espera algo así. ¿Cuándo vas a volver a los beneficios, ¿no? Has hecho una ampliación, has hecho emisiones de bonos, tu liquidez sigue muy comprometida. Cuando parece que empiezas a levantar la cabeza sale una nueva variante y otra vez tumba el tráfico aéreo. Se esperaba que se pudiera recuperar los niveles prepandemia en 2023, ya están hablando de 2024-2025.
es que ante esto es muy complicado, ¿no? Manejarse o tratar de predecirlo. Y técnicamente un poco lo que dices, ¿no? Ahí hay un fuerte soporte, 1,50, 1,60. Nosotros ahí vemos oportunidad de compra. Ya ha pasado un par de veces, pasó con Omicron, ha pasado durante estas últimas sesiones. Y nosotros sí que pensamos, ¿no?, que durante este semestre vamos a ver a la compañía en ese entorno de 2,20, 2,30, por lo que nos puede seguir dando, ¿no?, mucha ayuda para ese tipo de valores que quizá tienen más riesgo, pero que nos puede dar una oportunidad, una rentabilidad mucho mayor. Desde un punto de vista más fundamental, Lufthansa y IAG se encaminan hacia su tercer año de pérdidas. ¿Esto es soportable? IAG lo que tiene, que yo creo que es un aspecto destacable a tener en cuenta, es que su principal accionista es Qatar Airways. Es un accionista que sí que puede asumir pérdidas con mayor facilidad que otros accionistas. Es una empresa que ha tratado de evitar a toda costa cualquier tipo de intervención gubernamental para que no se diluyera su participación accionarial. Veremos, ¿no? Veremos, pero también se estima o se espera que se vaya poco a poco recuperando esa actividad, y al final estamos hablando de un sector que es muy difícil, ¿no?, de buscar otra alternativa. Es verdad que va a haber menos tráfico porque el trabajo en remoto, todo lo que hemos evolucionado durante este año y medio, ha dado cuenta para ver que la movilidad a lo mejor va a ser menor, pero bueno, es que cuando quieres viajar de un punto A a un punto B muy lejano, solo te queda el avión, ¿no? De ampliación de capital a ampliación de capital, Joaquín, si me permites, hablamos de Banco Santander, con el foco puesto en México, con la operación pendiente en la filial de Citi. ¿Cuál es vuestro sentimiento sobre este movimiento? Al final lo que estamos viendo es que los bancos quieren crecer y tienen muchas dificultades para hacerlo, ¿no? De manera orgánica cada vez es más limitado, tienen que salir fuera. En España, mira, Banco Santander, ¿no?, compró Popular hace unos años, era la primera entidad y ahora vuelve a ser la tercera, ¿no? Al final lo que quieres es tratar de reforzar, ¿no?, esas posiciones de liderazgo, y si no puedes hacerlo aquí cerca tienes que salir fuera, como ha hecho BBVA con Turquía y como está haciendo, ¿no?, Santander. Pero es un riesgo controlado, entonces. Al final es que tienes una liquidez y tienes que tratar de, con esa liquidez, obtener, ¿no?, mayores rendimientos, y tratas de ir a mercados donde ya tienes un posicionamiento fuerte y donde piensas que los riesgos son menores, ¿no? Pero bueno, al final luego lo que tienes son esas particularidades, ¿no?, del riesgo divisa, que al traerte los beneficios aquí muchas veces estás expuesto a una fuerte volatilidad, pero bueno, siguen siendo mercados, ¿no?, que te pueden ofrecer un crecimiento muy superior al de otros más consolidados. Joaquín, volvemos al inicio de la conversación. Te avanzaba que te iba a preguntar por el petróleo luego. Lo tenemos, llega el momento ya del petróleo, lo tenemos en 3 días consecutivos al alza. Hoy el Brent está rozando los 90, datos al contado, los $90 aproximadamente. Imagino que veis aquí un nuevo impulso alcista, pero también te quiero repreguntar, y así me contestas las dos a la vez, ¿qué riesgo de contagio hay de una subida de precio del gas hacia el petróleo? Bueno, con Ucrania en el frontispicio. Sí, aquí hay varios factores, ¿no? El problema del gas, que lo está teniendo también más particularmente Europa, es la dependencia, ¿no?, que tiene de Rusia. El 35% del gas que se consume aquí en el viejo continente proviene de Rusia, y este tipo, ¿no?, de conflictos geopolíticos, pues lo que puede hacer es torpedear ese suministro, además en una temporada de invierno que se utiliza más gas. Es verdad que todos los líderes europeos dicen que están aseguradas las reservas, pero bueno, sabes que lo vas a seguir necesitando y estás en unos máximos de la última década muy peligrosos. Y respecto al petróleo, aquí tenemos el mismo problema, ¿no?, que durante el último año y medio. Al final llega la pandemia, se paraliza el mundo, se paralizan todas las extracciones de petróleo, pero de repente llegan gobiernos y bancos centrales con unos estímulos sin precedentes y devuelven la demanda prácticamente a niveles previos a la pandemia. ¿Qué pasa? Que los productores no pueden producir tan rápido, no se pueden recuperar tan rápido como la demanda. Sigue habiendo ese desequilibrio, sigue habiendo una sólida demanda. Estamos ya en 99,7 millones de barriles diarios que se están consumiendo, niveles muy cercanos a lo que había antes de la pandemia, y los productores no se han recuperado. Además tienes la OPEP, primero diciendo que sigue con esos recortes de 5,6 millones, que los va a ir incrementando, pero al parecer es mentira, ¿no?, porque hablaba de que iba a incrementar 400.000 millones a partir de finales del año pasado y no está viendo ni 90.000, ¿no? Luego tienes a Estados Unidos tratando de impactar en el mercado, pero sin ningún tipo de efecto, diciendo voy a liberar reservas estratégicas de 50 millones en 6 meses, pues si estamos consumiendo 100 al día, claro, ¿no? O, si quieres hacer algo tienes que hacer, pues, otra vez devolver, ¿no?, a lo mejor al fracking e inundar el mercado de oferta. Así que yo creo que vamos a seguir, ¿no?, con esta escalada de los precios, y no me extrañaría en este primer semestre verlo por encima de los $100. Los 120 que apuntaba JP ayer, ¿los ves?
No lo sé, habrá que ver, pero desde luego sería un problema, ¿no? Porque parte de la estabilización en la inflación durante el segundo semestre de los bancos centrales se basaba en que los precios de la energía iban a dejar de subir. Si nos vamos a 120, no me quiero ni imaginar cómo puede estar la inflación a final de año. Joaquín, muchísimas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. A vosotros por invitarme, gracias. Y a vosotros, amigos inversores, os emplazo mañana al cierre de los mercados. No os perdáis la entrevista de la revista Inversión a Ralph Felder, el director general de BNY Mellon en España. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.